Buenas noches a todos. Vamos a empezar este segundo módulo de bienes, donde veremos mucha aplicación y nos basaremos fundamentalmente en lo que es posesión y tradición. Ya eso será como el macro de la clase de hoy. Así que vamos a empezar. Recuerden que tienen el PPT para descargar en el chat y que pueden hacer cualquier pregunta por el chat, ¿cierto? Cuando lo estimen pertinente. Ya. Luego de ver el tema de la posesión y antes de ver la posesión inscrita, vamos a ver la acción reivindicatoria, ya porque los casos que se hacen en los exámenes de casos, valga la redundancia, tienen que ver mucho con esto. Cuando hay posesión o no hay posesión, si procede o no procede la acción reivindicatoria. Entonces, vamos a ver esto primero y después nos iremos directo a la posesión inscrita. Primero que todo, ¿cierto? La acción reivindicatoria es la acción de dominio. Por tanto, esta acción tiene como objetivo principal, ¿cierto? Recuperar la posesión, ¿cierto? Del dueño de la cosa. Ya, eso es importante. En tal sentido, para que una persona pueda reivindicar, tiene que ser dueño. Ya, un poseedor no puede reivindicar. Recuerden que el poseedor tiene una acción propia, que es la acción publiciana. Ya, pero la acción reivindicatoria siempre es propia del dominio. Entonces, la persona debe ser dueño y además debe haber perdido la posesión. Ya por eso que se dice que el sujeto activo de esta acción es el dueño no poseedor. Y a su vez, contra quien se demanda o contra quien se reivindica es el poseedor no dueño. Recuerden siempre esa calidad de sujetos para que sepan si la acción reivindicatoria procede o no procede. En tal sentido, y pese que hay algunas excepciones y se han dado algunos fallos por ahí, para efecto de casos, cierto de grado de casos, la acción reivindicatoria, nunca se dirige contra un mero tenedor. Por tanto, usted nunca va a poder reivindicar contra un arrendatario, contra un comodatario, contra un depositario, contra un usufructuario, ya porque todos ellos son mero tenedores y solo se interpone esta acción contra el poseedor, el que se cree dueño de la cosa, pero quien es el dueño de la cosa. Ya siempre son los mismos sujetos activos y pasivos. En cuanto a qué se puede reivindicar, cosas singulares, ya, y no se pueden reivindicar las universalidades. ¿Por qué se da esto? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Tenemos un tipo de universalidad que es la herencia. Por tanto, ¿por qué no procede la acción reivindicatoria? Porque contra las universalidades, que son las herencias, ¿cierto? Tenemos una acción propia, que es la acción de petición de herencia. Es por eso que siempre que le pregunten ejemplos respecto a las acciones reales, siempre conviene dar la reivindicatoria, que es la más fácil y la que le podría ayudar a mantenerse en un campo de dominio, de posesión y las preguntas de grado. Y la otra, ¿cierto?, es la acción de petición de herencia, pero ya podría dirigirse el examen, en el examen oral, ¿cierto?, a pregunta de sucesión por causa de muerte. Así que ahí tenemos que saber cómo dominamos eso. Y se pueden reivindicar tanto cosas muebles como inmuebles, ya aunque en nuestro derecho es un poco difícil que se dé el caso de que se pueda reivindicar un inmueble por la teoría de la posesión inscrita, ya que veremos en la siguiente diapositiva. Por tanto, es una acción real que nace del derecho real de dominio y es imprescriptible extintivamente. Acá, ojo, que pregunta de grado oral. Me preguntan entonces qué acción tendríamos en contra del mero tenedor. Va a ser según el contrato.
Ya tendríamos la acción de comodato precario, la acción de precario, que serían las que se pueden interponer contra un mero tenedor. Ya, así que si un arrendamiento puede ser un monitorio de término de arrendamiento, una acción de abandono del inmueble, ya, pero nada de reivindicatorio. Ah, estaba diciendo que algo que se pregunta mucho en el grado oral es si la acción reivindicatoria prescribe. Ojo, recuerden que en materia de prescripción, lo veremos en la tercera clase, hay dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. La adquisitiva, ¿cierto?, es la que le permite adquirir el derecho sobre una cosa, y la extintiva es la que extingue acciones y derechos. Entonces, la acción reivindicatoria respecto a esa prescripción extintiva es imprescriptible. Por tanto, si yo tengo una acción reivindicatoria para proteger el dominio de mi auto, si ya pasan 5 años, no prescribe. 10 años, no prescribe. 15, 20, 30, no prescribe. Es imprescriptible. Pero ¿por qué se dice, como sale acá en el PPT, que puede extinguirse por la prescripción adquisitiva? Es cuando un tercero adquiere el dominio sobre esa cosa y se vuelve dueño. Y como se vuelve dueño, yo pierdo esa acción real. Ya, vamos de nuevo para que se entienda. Yo tengo un auto y yo soy dueño de ese auto. Ya, pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 y como soy dueño del auto, tengo la acción reivindicatoria imprescriptible contra ese auto. No se extingue por el tiempo. Pero ¿qué pasa si ese auto pasa a ser posesión de un tercero? Y ese tercero, mediante la prescripción adquisitiva, se hace dueño de ese auto. Como él se hace dueño, significa que yo perdí el dominio. Y como perdí el dominio, se extingue mi acción reivindicatoria respecto al auto. ¿Ya? Entonces, no se extingue por la prescripción extintiva, que es por el transcurso del tiempo, pero sí se puede extinguir por la adquisitiva cuando una persona se hace dueño de esa cosa. ¿Ya? Y es por eso que yo pierdo esa acción real. ¿Hay dudas, preguntas? Ya. Vamos entonces a la teoría de la posesión inscrita. Ya. Tal como lo indica el nombre, esta teoría protege los inmuebles que están inscritos. Se dice que si usted tiene un inmueble inscrito a su nombre, esa inscripción significa posesión. Acá deben tomarlo de forma distinta los que estudian para examen de materia oral o escrito y examen de casos. Si el examen es oral, tiene que aprenderse todo lo que veremos aquí ahora. Pero si el examen es de casos, me arriesgaría a decirles que les basta con el artículo 724. Obviamente comprendan la demás materia, pero lo único que deben saber para contestar un examen de casos de posición inscrita es el 724, ya prácticamente nada más. Esta posición inscrita entonces versa sobre los inmuebles, ¿ya? Sobre los inmuebles inscritos. Pese a eso, ya a que su regulación en su macro protege a los bienes inscritos, también hay ciertas normas o ciertas regulaciones respecto a inmuebles no inscritos. Sí, contesté lo del mero tenedor. No sé si se escuchó o no. Si no, lo digo de nuevo. Ya. Sí, sí, igual había dicho que contra los mero tenedores está la acción,
del contrato que los hacen merotenedores. Podríamos tener la acción de comodato precario, de comodato o de precario según el caso. Ya. Entonces, para grado oral, si les preguntan cuáles son los artículos que componen la teoría de la posición inscrita, lo ideal es que se sepan la mayoría de estos, al menos nombrarlos, porque los profes lo exigen cuando preguntan posición inscrita. Ya así que vea alguna forma de memorizarse los números y saber de qué trata cada uno, aunque dicen más o menos lo mismo. Ya así que usted podría aplicarlos solo con conocimiento. Y para efecto de grado de casos, prácticamente juegan con el artículo 724 y con ningún otro más. Ya. Entonces, principalmente inmuebles inscritos. Hay algunas normas a tener en cuenta respecto a inmuebles no inscritos, que es bastante raro en otra legislación. Y cuando usted estudia esta teoría, tiene que ver las reglas sobre la adquisición de los inmuebles, conservación de los inmuebles y pérdida de los inmuebles. Empezamos entonces con la adquisición. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener o adquirir la posesión respecto a un inmueble? Ya tenemos que distinguir si el inmueble tiene una inscripción previa o si el inmueble no tiene inscripción previa. Si el inmueble tiene una inscripción previa, usted la única forma que adquiere la posesión, perdón, es con una nueva inscripción, porque la nueva inscripción cancela la anterior. Yo compré una casa que estaba a nombre de Juanito, y como esa casa estaba inscrita a nombre de Juanito, Juanito es dueño y es poseedor. La única forma que yo adquiera la posesión de ese inmueble es que yo inscriba mi nombre sobre esa inscripción. Ya entonces yo lo compro, está la escritura pública de compra-venta, lo inscribo en el conservador y mi nueva inscripción a mi nombre cancela la anterior y es ahí donde yo entro, ¿cierto?, a poseer, porque el inmueble está inscrito a mi nombre. Ya, teoría de la posesión inscrita. El nombre de la inscripción es el nombre del poseedor. Eso es cuando hay títulos traslaticios, por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, ¿cierto?, un mutuo. Sí o sí, inscripción. Hay un caso o casos muy particulares cuando usted puede adquirir la posesión de un bien inscrito sin un título traslaticio, sin una venta, sin un mutuo. ¿Ya? El ejemplo más típico se puede dar con la accesión, que la veremos en la clase que viene. Recuerde que la accesión tiene varias formas. Accesión de mueble a inmueble, accesión de mueble a inmueble y accesión de inmueble a inmueble. Hay un caso de accesión que cuando un terreno de un vecino se desprende y llega y se incorpora a su inmueble, usted podría hacerse dueño de ese pedazo de tierra. ¿Ya? Entonces, en ese caso, no hay compraventa, no hay contrato y no hay título. Usted se va a hacer dueño y va a adquirir la posesión gracias a la accesión. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Puede darse, ya la doctrina lo intenta explicar, de qué ocurre con los inmuebles no inscritos. Es raro que esto pase, ¿ya? Porque usted sabe que siempre que usted compra un inmueble, va a estar inscrito a nombre del dueño anterior. Y si no está inscrito a nombre del dueño anterior, probablemente esté a nombre del fisco, ¿ya? Entonces es raro que usted llegue a vivir a un inmueble y ese inmueble no tenga una inscripción previa. En el caso
de que ese inmueble no tenga inscripción previa, hay que distinguir nuevamente si usted lo adquiere gracias a un contrato que le transfiere el dominio o si lo adquiere sin un contrato. En el caso de que usted ese inmueble que no tiene ninguna inscripción previa lo adquiera mediante contrato, la mayoría de la doctrina señala que tiene que inscribirlo en el conservador para adquirir la posesión. ¿Ya? Y la doctrina minoritaria señala con que basta los artículos de la posesión de cosa mueble, por tanto requiere animus y corpus. Eso es cuando hay un contrato de compraventa o de mutuo que son traslaticios de dominio. En el caso de que usted llegue solo, nadie lo llamó, nadie le vendió, nadie le contrató, y llega a vivir en un inmueble que no tiene inscripción previa y no hay contrato de por medio, basta, dice la doctrina, con que tenga el animus y el corpus. Si tiene animus y corpus, usted se hace poseedor de ese inmueble. Por tanto, si se fijan, pese a que es más o menos evidente la teoría de la posesión inscrita respecto a inmuebles inscritos, tenemos excepciones respecto a los inmuebles que no tienen inscripción. En ese caso, generalmente para que se acuerden, porque fíjense que dicen prácticamente lo mismo. Si no está inscrito y hay título traslaticio, parte de la doctrina requiere inscripción, minoritario, solamente apoderamiento, animus y corpus. Y si no hay contrato, animus y corpus. ¿Ya? Así que no es tan difícil tampoco aprendérselo. ¿Dudas, preguntas? Una vez que se adquiere esta posesión respecto al inmueble, tenemos que saber cómo ese poseedor va a mantener su calidad de poseedor en el tiempo, ¿ya? Porque obviamente van a haber razones para que esa conservación se pierda y eso es lo que tenemos que desarrollar y comprender ahora. Nuevamente, la doctrina separa a los inmuebles inscritos con los no inscritos. Fíjense que se mantiene siempre la misma lógica. Si está inscrito, como se llama teoría de la posesión inscrita, usted va a conservar la posesión mientras se conserve la inscripción. Y los inmuebles no inscritos, como generalmente no se requiere inscripción y sigue la regla de las cosas muebles, animus y corpus, su posesión se va a conservar mientras se mantenga el animus y el corpus. Ya pese que ahora vamos a precisar algunas cosas, fíjense que siempre estamos hablando de lo mismo, ya parece mucha materia, pero no es tanta materia como parece. Entonces, primera columna, como trata posesión inscrita respecto a inmuebles inscritos, mientras se mantenga la inscripción a nombre de esa persona sigue siendo poseedor. Y la única forma en que pierda esa posesión es que haya una nueva inscripción que cancele la más antigua. Ningún acto de tercero ya va a hacer que se pierda esta posesión. Entonces, yo tengo un inmueble ya y que yo no lo uso. Ya está ahí porque tengo otra casa. Y esa casa que yo tengo abandonada va Pedrito y comienza a vivir ahí con ánimo de señor y dueño y pasan 5 años. Y Juanito construye segundo piso, planta pasto, hace una piscina, hace actos posesorios. Ninguna de las cosas que hizo Pedrito con ánimo de señor y dueño van a hacer perder mi posesión, porque lo que prima es la inscripción, teoría de la posesión inscrita.
por mucho que llegue un tercero a hacer actos posesorios y actuar como dueño, no me va a quitar mi posesión porque él siempre va a ser mero tenedor. La única forma en que Pedrito, el tercero, entra a poseer es que inscriba el inmueble a su nombre. Si no lo inscribe a su nombre, él va a seguir siendo mero tenedor y yo, que era el dueño, aunque lo tenía abandonado, siempre voy a ser dueño y poseedor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Respecto a esto, estamos hablando de la prescripción adquisitiva que regula el Código Civil, ¿ya? Habría una especie de excepción que tiene que ver cuando se regulariza un bien mediante bienes nacionales, ¿ya? Pero eso es otro campo. Si nos quedamos en Código Civil, rige el 724, ¿ya? El que tiene inscrito el inmueble a su nombre, el dueño y poseedor, y actos posesorios no cancelan, no interrumpen y no hacen perder esa posesión. Tal como se los había dicho, respecto a los inmuebles no inscritos, rigen la regla de la posesión de las cosas muebles, animus y corpus. Por tanto, mientras usted mantenga el animus y el corpus, va a mantenerse la posesión respecto a su persona. Y si usted pierde el animus y el corpus y lo adquiere un tercero, ese tercero adquiere de inmediato la posesión. Yo estoy viviendo en un inmueble que no está inscrito a nombre de nadie. Por tanto, actúo como dueño y actúo como poseedor. Tengo el corpus y el animus. Ya soy el poseedor. Me voy de viaje por un año y llego y me doy cuenta que hay otra familia ahora viviendo ahí con ánimo de dominio y con ánimo de posesión. Ellos ahora son poseedores y me quitaron la posesión a mí. ¿Ya? Eso pasa solo si ese inmueble no está inscrito a nombre de nadie. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y muy parecido a lo anterior, pero la doctrina lo separa en tres, por eso igual se lo dejé de la tres formas. Tenemos que saber cuándo se pierde esta posesión, ya que es casi lo mismo que cuando usted pierde la conservación. Lo que les había dicho, ¿cierto? Que una inscripción nueva cancela la inscripción anterior, por tanto, yo que tenía la inscripción anterior, dejé de ser dueño y dejé de ser poseedor, y el nuevo inscrito pasa a ser nuevo dueño y nuevo poseedor, ¿ya? Y los actos de terceros no hacen perder, no cancelan, no interrumpen nada esta posesión, porque se llama, repito, teoría de la posesión inscrita. Por tanto, la inscripción es la que otorga posesión. Actos materiales en los inmuebles inscritos dan lo mismo, ¿ya? Y tal como lo vimos en conservación, pero ahora un poco más preciso, usted, si es poseedor de un inmueble no inscrito, cuando pierda el animus y cuando pierda el corpus, va a dejar de ser poseedor del inmueble. Y si otra persona le quita esa posesión, empieza a vivir en el inmueble con ánimo de señor y dueño, esos actos de terceros sí interrumpen, sí hacen perder esa posesión, ¿ya? Así que si se fijan, aunque hay muchos artículos, ¿cierto? Que le nombré al principio, y hay como muchas distinciones, siempre hablamos de lo mismo, ¿ya? Así que lo que dan en grado oral, ¿cierto? Que lo que tienen que saber casi todo esto, eh, piérdanle miedo a la posesión inscrita y no se dejen llevar o no se dejen asustar por esos manuales que son como 50 páginas de esta cuestión. Ya es lo que vimos y no hay más.
¿ya? Así que es bastante sencillo. Las reglas respecto a los inscritos son siempre las mismas y respecto a los no inscritos son siempre las mismas, ¿ya? Así que no es tan difícil como parece. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. En los grados de casos se suele preguntar mucho la teoría de la posesión inscrita, por lo que dije la clase pasada. Un solo error podría conllevar a muchos errores. Y yo creo que por eso mismo lo pregunta, ¿ya? Para el grado de casos, el artículo base fundamental que tienen que dominar y hacerle caso siempre, el 724. El 724 es ley. Si usted piensa otra cosa, creyó otra cosa, escuchó otra cosa, elimínelo de su mente, porque el que vale, el que prima siempre, es el 724. Aunque usted crea, aunque le parezca lógico alguna situación, si va en contra o no está en el 724, esa cosa no aplica. Ya, esa es la regla de oro para contestar bien estos casos. Tenemos entonces que Pía, ¿cierto?, es dueña de un inmueble y lo está comprando Iván. Ya Pía le vende este inmueble a Iván. Iván paga el precio. Ojo, el pago siempre es un distractor. El pago no tiene ninguna relevancia respecto a la adquisición del dominio. Siempre que le digan se hizo dueño porque pagó, no es. No se hizo dueño porque no pagó, no es. Es poseedor porque pagó, no es poseedor porque no pagó. Usted le pagó, posesión, transferencia, tacha ese enunciado porque ese nunca va a ser. Ya el precio siempre es un distractor, lo veremos en los casos finales. Iván paga el precio, pero ese inmueble no se inscribe a nombre de Iván. Por tanto, sigue inscrito a nombre de Pía. Teoría de la posesión inscrita respecto a inmuebles inscritos. Como es un inmueble inscrito, para saber quién es el dueño y quién es el poseedor, prima la inscripción. Por mucho que haya título traslaticio que es la compraventa, por mucho que haya pago el precio, prima la inscripción. Por tanto, Iván pagó, da lo mismo, veamos qué dice el certificado de dominio vigente. Está inscrito el nombre de Pía, Pía dueña y Pía poseedora. Ya, teoría de la posesión inscrita. ¿Dudas, preguntas? Nuevamente, Pía vende este inmueble a Iván. Sí, aquí en este caso, como la, como la compraventa no tiene la calidad, ¿cierto?, de transferir el dominio, vamos bajando. Como no puede transferir el dominio, eh, baja, veamos si es poseedor. Y si no puede ser poseedor por la teoría de la posesión inscrita, solamente mero tenedor, ¿ya? Porque como él no inscriba su nombre, se entiende que reconoce o respeta la inscripción anterior, por tanto, fictamente está reconociendo dominio ajeno, ¿ya? Porque respeta y reconoce la inscripción anterior, y como reconoce dominio ajeno según esa ficción, se entiende que solamente mero tenedor. ¿Se entendió el fundamento? Ya, bien. Ya, así que recuerden eso, mero tenedor siempre.
Nuevamente, Pía vende el inmueble, Iván paga el precio, no se inscribe. Por eso, como ese contrato se entiende que es un título de mera tenencia, por ejemplo, si quisiésemos sacar a Iván del predio, sí, por eso lo vamos a ver bien. Eh, como es un título de mera tenencia, porque no transfiere el dominio y no otorga posesión, mero tenedor. Y como es mero tenedor, tendríamos acciones solamente respecto a la mera tenencia respecto a Iván. No tendríamos en contra de él acciones de dominio, no tendríamos nada de posesión, porque él solamente es mero tenedor, ¿ya? Pero eso, mero tenedor es Iván si es que no hay inscripción a su nombre. Y aquí los casos le dicen, y tenga en cuenta que Iván vive 10 años en el inmueble. Y uno dice, chuta, 10 años, el tiempo máximo para prescribir. Si tiene 10 años, yo creo que sí es poseedor porque es mucho tiempo. Y uno empieza a pensar y pensar y pensar. Y no piense nada, no piense que es mucho tiempo, no piense que construyó en la casa, no piense que tiene perritos bonitos en el patio. Inscripción, ya, eso es lo que vale. Entonces, en el grado, es decir, vive 10 años, 20 años, y le van a intentar convencer con el tiempo. Da lo mismo, ya como el inmueble sigue inscrito a nombre de Pía, Pía es la dueña, Pía es la poseedora, e Iván sigue siendo mero tenedor, ¿ya? Si Iván no inscribe nada a su nombre, Iván va a seguir siendo mero tenedor y nunca va a adquirir la calidad de poseedor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nuevamente, Pía vende el inmueble a Iván, Iván paga el precio y no se inscribe a nombre de Iván. Vive 10 años y como Iván sigue siendo un mero tenedor, porque no es poseedor, porque el inmueble sigue inscrito a nombre de Pía. Pía es dueña y Pía es poseedora. Por lo tanto, por mucho que lleve 10 años viviendo, que es el plazo cierto para la prescripción adquisitiva extraordinaria, el máximo, Iván no puede adquirir por prescripción, porque los que pueden adquirir por prescripción son los poseedores. Solo los poseedores pueden adquirir por prescripción, sean regulares o irregulares. Entonces, en este caso, como Iván no es poseedor, tampoco puede hacer uso de la prescripción adquisitiva, porque la prescripción adquisitiva no opera a favor de meros tenedores. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, fíjese, solamente en este caso le pueden preguntar, ¿qué efectos tiene para el caso que Iván haya pagado el precio? Le van a colocar, se hace dueño de la cosa, otorga posesión, y no hay ninguna de esas dos. Tomando en cuenta que Iván ha vivido 10 años en el inmueble, ¿qué calidad tiene respecto a él? Dueño, poseedor regular, poseedor irregular, poseedor clandestino, mero tenedor, mero tenedor. Da lo mismo el tiempo porque la inscripción de Pía le otorga la posesión a Pía. Otra pregunta. Tomando en cuenta que Iván lleva más de 10 años viviendo en el inmueble, ¿puede adquirir el dominio por prescripción? Sí, porque lleva 10 años el tiempo máximo de prescripción. Sí, porque era poseedor regular, por tanto le bastaban 5 años. Ninguna de esas, ¿ya? Ninguna de esas porque Iván no es poseedor, ya es mero tenedor. Así que, como les dije en un principio, esto es fácil, pero tiene que hacerle caso al artículo 724. Olvídese de los distractores, de la información que le dan en el caso para convencerlo de algo, vea si hay inscripción o no.
Si hay inscripción, Iván es poseedor. Si no hay inscripción, Iván nace mero tenedor y va a morir siendo mero tenedor en ese contrato, en esa casa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mismo caso, ¿cierto? Pía vende el inmueble a Iván, pero ahora no paga el precio y todos los casos anteriores eran que sí pagaba. Nuevamente no se inscribe a nombre de Iván e Iván, ¿cierto? Comienza a vivir en el predio. Como Iván no pagó el precio y comienza a vivir en el predio, Pía quiere recuperar su casa, ¿cierto? Obviamente la quiere recuperar porque el comprador no pagó el precio, entonces quizá quiere venderla a un tercero. ¿Qué acción, tal como me preguntaron antes, tendría para sacar a Iván de ese inmueble? Lo primero que viene a la mente, ¿cierto?, sería la acción reivindicatoria. Pero la acción reivindicatoria dijimos que habían sujetos claves. El dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. Veamos a Pía. Pía será dueña no poseedora. El inmueble está inscrito a nombre de Pía, dominio. Y está inscrito a nombre de Pía, posesión. Entonces, Pía no es sujeta activa o legitimaria activa de la acción reivindicatoria, ¿cierto? Porque ella es dueña poseedora. Y el que puede accionar de reivindicación es el dueño no poseedor. Confirmemos con Iván. El sujeto pasivo de la acción reivindicatoria es el poseedor no dueño. E Iván no es poseedor, es mero tenedor. Por lo tanto, ni como sujeto activo procede la acción reivindicatoria, ni como sujeto pasivo, ya porque Iván es mero tenedor, porque el inmueble está inscrito aún a nombre de Pía. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si se fijan, sí, me están preguntando si hay algún incumplimiento por no efectuarse la tradición. En ese caso, lo que podría hacer Iván es demandar un cumplimiento forzado de obligación de dar, ¿ya? Pero eso sería una acción personal, ¿ya? Entonces, Iván, como no es dueño, no tiene acciones respecto al inmueble, pero sí tiene acciones respecto al contrato de compraventa que Pía está incumpliendo porque no se está inscribiendo, por tanto, no se está haciendo la tradición ni la transferencia de dominio a nombre de Iván, ¿ya? Entonces, Iván, respecto a la casa inmueble, nada, porque es mero tenedor, pero sí tendría acciones personales respecto al contrato. Acción resolutoria, perjuicios, cumplimiento forzado, ya, pero eso respecto al contrato, no respecto al inmueble. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nuevamente se vende el inmueble a Iván. Iván no paga el precio, no se inscribe a nombre de Iván. Y fíjense, ahora en el grado le colocan que en el contrato Iván actúa de mala fe. Usted lee eso y su mente al tiro, clic, 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 poseedor irregular porque está de mala fe. Trampa. Le colocan mala fe para que su mente se vaya al poseedor irregular, pero como no está inscrito, Iván no es poseedor irregular porque no es poseedor de ningún tipo. Ya Iván es mero tenedor. Entonces, siempre la misma lógica. Lo que vale es la inscripción. La inscripción otorga el dominio y la posesión. Por tanto, el comprador de un inmueble
que no está inscrito a su nombre, no tiene acciones reales, no es dueño, no es poseedor, no puede adquirir por prescripción, porque solamente es mero tenedor. El actual de mala fe me está preguntando si en este caso si sirve como título declarativo para efectuar la prescripción. No, ya porque para prescribir hay que ser poseedor. Y Iván en este caso, si el inmueble no está inscrito a su nombre, por mucho que tenga un título, ya no lo habilita para prescribir, porque para prescribir hay que ser poseedor de la cosa. Desde que usted entra en posesión, desde ahí corre el plazo para adquirir por prescripción adquisitiva. Ya, así que en estos casos, siendo mero tenedor, no aplica nunca la prescripción adquisitiva. Me está preguntando, profe, y en estos casos la solución para Iván sería pedir la resolución del contrato o el cumplimiento forzado. Sí, eh, en el caso de que Iván haya cumplido, ¿cierto? Puede pedir el cumplimiento forzado. Si Iván no cumple con el pago del precio, igualmente podría demandar, ¿cierto? Pero Pía tiene medio de defensa, que sería la mora purga la mora, ¿cierto? O la excepción del contrato no cumplido. Así que saldría perdiendo Iván. Pero va a depender. Si Iván le interesa, si es que pagó, recuperar su dinero, obviamente le sirve más la resolución de contrato. Ahora, si a Iván lo que le interesa más el inmueble que el dinero, él tendría que optar por el cumplimiento forzado. Así que va a depender más que nada de las pretensiones de Iván. ¿Dudas, preguntas? Eso es la teoría de la posesión inscrita. Aunque no lo crean, es solamente eso. Hay que ver la inscripción y ahí uno va sacando conclusiones. Acá lo más difícil es no dejarse llevar o no dejarse convencer por la información que da el caso. Ya repito, que está de mala fe, que hay un título injusto, em, que pagó el precio, que lleva 20 años viviendo ahí. Todos esos son distractores para que usted piense la posesión y haga el caso completo aplicando posesión cuando no hay posesión, ya porque solamente hay mera tenencia. ¿Dudas, preguntas? Ya. Vamos entonces, repito, aunque no me crean, eso es posesión inscrita, ya para que, sobre todo los que dan el grado de casos, es eso, ya no se asusten con esa materia y es así de fácil. Ya tienen que convencerse nomás de que es así para que le pierdan el miedo. Usted sabe que en Chile, ¿cierto? Para adquirir el dominio se requiere un título y un modo. El solo título no la habilita para hacerse dueño y el solo modo, hay alguna discusión ahí, la veremos, pero tampoco habilita para prescribir. Siempre un título, que normalmente van a ser contratos, y un modo, ya lo modo de adquirir. El título, ¿cierto? Se define como un antecedente jurídico que lo habilita para realizar el modo de adquirir. Es por eso que la compraventa como título a usted le sirve como antecedente para que con ese antecedente vaya al registro conservador e inscriba el inmueble a su nombre. Y cuando te inscribe, realiza la tradición y se hace dueño y poseedor. ¿Ya? Así que el título, cuando estamos contestando de cómo se adquiere el dominio en Chile, es el antecedente jurídico que lo habilita para hacerse dueño de una cosa. A su vez, el modo
¿cierto? Es el hecho conclusivo que efectivamente le otorga el dominio, ¿ya? Siempre tiene que haber título y modo. Si falta uno, no se puede adquirir el dominio. Hay algunas discusiones, ¿ya? Hay algunos que creen, por ejemplo, que en la ocupación, que es un modo de adquirir el dominio, ¿cierto? Que usted se hace dueño de una cosa que no le pertenece a nadie, usted podría adquirir solamente con un modo de adquirir, que sería la ocupación, ¿ya? Entonces, acá, ojo, hay dos posturas respecto a si se puede adquirir en casos específicos el dominio solo con un modo de adquirir a falta de un título. El ejemplo que se da es en el modo de adquirir ocupación, que usted se hace dueño de algo que no le pertenece a nadie. Postura 1. Yo vi un perrito que no le pertenece a nadie. Por tanto, yo voy, lo agarro, ocupación, me hago dueño. O sea, me hago dueño directamente con el modo de adquirir ocupación. Otra postura dice que en ese caso, que hay un perrito solo, que no es de nadie, y que yo lo agarro, cierto, me hago dueño, habría título, que el título sería la ocupación, y que al mismo tiempo la ocupación sería un modo de adquirir el dominio. Por tanto, en ese caso, la ocupación tendría una naturaleza dual. Me sirve de título y me sirve de modo, ¿ya? De ahí se mantiene esta lógica jurídica en Chile, que el dominio se adquiere sí o sí por título y un modo, y si falta uno no se puede adquirir el dominio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y la pregunta random que hacen algunos profesores, de si hay alguna legislación en que se adquiera el dominio solo con un título. Francia, ya como que lo preguntan harto, ¿ya? Título y modo siempre para adquirir el dominio, y está esa especie de excepción, ¿cierto? Que podría ser solo con un modo en la ocupación, según algunos autores, según parte de la doctrina. Sí, la ocupación es un título constitutivo de dominio porque no deriva de un derecho de un tercero. Ya los modos de adquirir pueden ser derivativos o constitutivos. Derivativo es que el derecho que usted está adquiriendo deriva de otra persona. Entonces, si yo compro un auto y me hacen la tradición del auto, ¿cierto? Me lo transfieren, me lo entregan. Ese modo de adquirir tradición es derivativo porque el dominio que yo adquirí respecto a ese auto deriva del dueño anterior, ¿ya? Por eso se llama derivativo. Y los constitutivos, ¿cierto? Son los que el derecho nace con el adquirente, que no provienen de otra persona. Entonces, como en la ocupación, usted se hace dueño de un animal, ¿cierto? Que no le pertenece a nadie, el derecho de dominio nace con usted, no proviene de otro. Por eso que la ocupación sí es un modo de adquirir o un título, según el caso, constitutivo de dominio y no derivativo, por ejemplo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me preguntaron acá, y en una comunidad no puede prescribir, no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con en una comunidad no puede prescribir? Ya, sigo entonces con la materia. Y cierto, tenemos la tradición, la ocupación, la accesión, prescripción, sucesión por causa de muerte y la ley. ¿Ya? Recuerden que la ley
lo agrega la doctrina, no todos creen que la ley es un modo de adquirir el dominio. Para mí, la ley sí es un modo de adquirir el dominio, ya porque en algunos casos es la ley la que otorga el dominio de cosas. Por ejemplo, en la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal, los bienes que adquieren los cónyuges, eh, se- los bienes que adquieren los cónyuges, la sociedad adquiere el dominio de esos bienes solo por la ley. Y entonces ahí es un caso en que la ley sí puede ser un modo de adquirir el dominio. Ah, ya, me está preguntando si una comunidad tiene el título inscrito, uno de esos comuneros puede pedir la prescripción adquisitiva ante los otros. No, ya no puede, porque como la inscripción está a nombre de todos, se entiende que todos son poseedores. Ya, por mucho que solamente uno esté ahí haciendo actos posesorios, eh, no podría eh, adquirir él por prescripción, ¿cierto? Porque son todos poseedores. Ya, por tanto, todos tienen la posesión al mismo tiempo y él en ningún caso, solamente con actos posesorios, podría quitarles el dominio a los otros comuneros. ¿Ya? Creo que hay algunos fallos extraños, pero por materia no podría quitarle el dominio a los comuneros. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Es importante, en Chile se puede adquirir el dominio eh, solo por un modo de adquirir, pero usted puede tener varios títulos, ¿ya? Así que una persona se va a hacer dueña de una cosa solo con un modo de adquirir el dominio, pero puede tener varios títulos. En el ejemplo que está acá en la pantalla, ¿cierto? María posee un piano, es poseedora gracias a un título de legataria, que sería el de la sucesión por causa de muerte, y además el título de compra-venta. Ya con esos dos títulos ella está poseyendo, pero para hacerse dueña, ¿cierto? Se va a hacer dueña solo con un modo de adquirir, que en este caso, ¿cierto? Sería la prescripción adquisitiva. Entonces, si les preguntan en el grado, ¿una persona puede adquirir el dominio por más de un modo? No, solo por un modo, pero sí puede poseer por varios títulos, ¿ya? Esa es como la lógica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Vamos entonces a el modo de adquirir dominio, que es la tradición. Ya, este es uno de los artículos que usted tiene que saberse más o menos de memoria, ¿ya? Recuerde que la tradición, ¿cierto?, es un modo de adquirir dominio mediante el cual una persona que es el tradente entrega la cosa, ¿cierto?, a otra persona que es el adquiriente con ánimo de transferir el dominio. Es decir, hay entrega más ánimo de transferencia. ¿Ya? Así que la entrega por sí sola no es tradición, porque recuerden que usted entrega en varios contratos. Usted entrega en el arrendamiento, entrega en el comodato, entrega en el depósito, entrega en la prenda con desplazamiento. A varios contratos que usted entrega cosas, pero todas esas entregas del depósito, del arrendamiento, del usufructo, usted las hace sin ánimo de transferir el dominio. Es por eso que para que haya tradición, tiene que haber entrega más ánimo de transferir el dominio. Si falta el ánimo, solamente habría mera tenencia. Y tal como, perdón,
tal como lo expliqué anteriormente, ¿cierto? Cuando me preguntaron lo de la ocupación, la tradición es un modo de adquirir derivativo porque el derecho que yo adquiero deriva o proviene de un dueño anterior, ¿ya? Siempre va a haber un tradente y un adquirente. Tradente es el que entrega la cosa con ánimo de transferir el dominio y el adquirente, el que recibe la cosa con ánimo de hacerse dueño. Ya en ambos, tanto la entrega como en el recibir, tiene que haber ánimo de transferencia, ánimo de querer hacer dueño al otro y del adquirente ánimo de hacerse dueño. Una pregunta que se suele hacer en los exámenes orales es si la tradición solamente transfiere el derecho real de dominio o si solamente se transfieren derechos reales. Ya la respuesta es que no. A través de la tradición se pueden tradir, ¿cierto? Derechos reales, dominio, el de herencia, el de usufructo, ¿cierto? Pueden tradirse y los derechos personales también. Ya acá un ejemplo que tiene usted de transferencia de derechos reales, bueno, derechos personales, es la cesión de créditos. La cesión de créditos, yo tengo un crédito para cobrarle a Juanito 1.000.000 y yo no le quiero cobrar a Juanito ese millón. Me da lata, entonces le vendo a Pedrito mi crédito, que es un derecho personal, y se lo transfiero, ¿ya? Entonces, siempre, por ejemplo, un caso común, esta empresa de cobranzas que, que compran créditos que están más o menos vencidos, por eso lo compran barato e intentan dar cuota porque la gente no sabe que están prescritos. Ellos adquieren ese derecho eh, a reclamarle esta deuda a los deudores por tradición, porque ellos compran los créditos, es decir, le transfirieron derechos personales. ¿Dudas, preguntas? Y tenemos un abanico enorme para saber qué cosas se pueden adquirir por prescripción. Cosas corporales, un auto, una casa. Cosas incorporales, derechos personales, la herencia, algún derecho de usufructo. Muebles, un auto. Inmuebles, un terreno. Singulares, una cosa, un perrito. Universales, la herencia. ¿Ya? Así que prácticamente todo se puede traducir. La única excepción sería 1464, ¿cierto? No se pueden traducir las cosas incomerciables, no se pueden traducir los derechos personalísimos, no se pueden traducir las cosas embargadas por decreto judicial y no se pueden traducir, ¿cierto? Las cosas que estén siendo objeto de un litigio. Así que todas las cosas que estén prohibidas de enajenarse también están prohibidas de tradirse, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Para estudiar tradición, ¿cierto? Uno tiene que estudiarla respecto a la tradición de cosas muebles y tradición de cosas inmuebles. Así que vamos a partir con las cosas muebles que están en el 684. El 684 es bastante fácil, ¿ya? La única complicación que tenemos es el numeral 5, donde está, cierto, la tradición de breve mano y la tradición de constituto posesorio. Eso es lo único que nos podría complicar. Y otra cosa que veremos acá respecto a la calidad del numeral según la doctrina, que hay alguna discusión chiquitita doctrinal. Entonces acá vamos a ver los primeros cuatro, ya que no requiere mucho estudio, la verdad. El primero, ¿lo dice así? Sí. El primero es cuando el tradente le entrega la cosa
en las manos, ¿cierto?, al adquirente. Por tanto, toma, te entrego la caja. Toma, te entrego el auto de juguete. Ya, ahí yo le permito la aprehensión material. Por tanto, se entiende que esta tradición es de tipo real. Respecto a los tipos de tradiciones son tres: real, ficta y o simbólica. ¿Ya? Ojo acá porque lo preguntan en el grado lo de los tipos. Eh, real es una, ficta es otra y simbólica es otra. Ficta y simbólica no son lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que los manuales, y por eso que igual lo puse aquí de la misma forma, no dice ficta y simbólica para saber que son separados. Los pone como o, como si fuesen términos sinónimos, ¿ya? Pero no es así. Una cosa era tradición real, otra cosa era tradición ficta y otra cosa es la simbólica. Son tres tradiciones distintas, ya para que lo tengan presente. Otra es la del 684 número 2, que es mostrando la cosa al adquirente. Esta por la doctrina se denomina tradición de larga mano. ¿Por qué se llama tradición de larga mano? Porque yo como apunto, ¿cierto? Mira, allá está el auto que te estoy vendiendo, anda a buscarlo. Dice que hay una especie de ficción de tradición, porque se entiende que mi mano es larga, llega al auto y es como que se lo tuviese entregando. ¿Ya? Así que por eso se llama larga mano. Se tiene que el tradente alarga su mano hasta que toca la cosa, ¿cierto? Y con eso se la está entregando. Y es por eso que es una ficción. ¿Ya? El 684 dice, le entrego las llaves de este granero, anda a ver que adentro están los sacos de papas, el animal que te estoy vendiendo. Acá no es una ficción, ya acá hay un simbolismo. La doctrina entiende que yo al entregar las llaves de donde está guardada la cosa, ¿cierto? Simbólicamente estoy haciendo dueño al adquirente de lo que está adentro. ¿Ya? Entonces, el número 3 no es una ficción legal, ya es una tradición simbólica porque es un simbolismo. He visto en grados que preguntan lo siguiente. em, yo mm, le estoy vendiendo eh, una casa a Juanito. Se celebra la escritura pública, ¿cierto? Y yo le entrego las llaves a Juanito de la casa. Esa tradición, ¿de qué tipo es? Pues le pueden preguntar en el grado. Yo le vendo la casa a Juanito, está celebrado el contrato de compraventa y toma, te entrego las llaves de la casa para que te hagas dueño. Y le preguntan qué tipo de tradición es. Y la respuesta es que ninguna, porque la tradición de las cosas inmuebles es con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Ya, acá nuevamente, juegan con palabras clave en la pregunta que hace que crean como disparadores en el cerebro que usted se va a una materia en específico. Si a usted le dicen Jesús entregó llaves de la cosa, su mente se va de inmediato al 684 número 3 y se olvida que estamos revisando la tradición de cosas muebles, ¿ya? Por tanto, esto de entregar la llave solo para cosas muebles que están adentro del granero, adentro de la bodega, adentro de la casa. Yo no estoy vendiendo el granero, no estoy vendiendo la casa, no estoy vendiendo el almacén, sino que lo que está dentro, ¿ya? Así que ojo que lo preguntan en el grado
y siempre veo que todos contestan que es el número 3, ¿ya? Pero no es el número 3 porque este artículo es de tradición de cosa mueble. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y el número 4, ya no número 3, número 4, que la cosa se deja en un lugar convenido. Ustedes saben, ¿cierto? Que ahora acá con el tema de Mercado Libre, Temu, ¿cierto? Las cosas quedan en conserjería, quedan en el seguridad del condominio, o déjalo con el vecino, entonces se hace mucho. En ese caso, igualmente habría tradición ficta, pero que usted pese a que la deja en conserjería, pese a que la deja con el vecino, pese a que la deja en la caseta de seguridad del condominio, ¿cierto? Se entiende igual que me efectúa la tradición, pero fictamente, ¿ya? La única real es la que usted entrega materialmente la cosa en las manos del adquirente. ¿Hay dudas, preguntas? Ya. Y viene el numeral 5. Ya en el numeral 5 está la tradición de breve mano o brevi manu, ¿cierto? Y la constituto posesorio. La primera parte del artículo es la de breve o rápida mano. Y esta igual es una ficción de tradición. En términos simples, porque el artículo es un poco complejo, es que el merotenedor se transforma en dueño. Eso dice el numeral 5, primera parte. El que tiene la cosa como merotenedor se transforma en dueño solo con el título traslaticio de dominio. Por ejemplo, solo con una compra-venta. Esta mujer entonces es dueña de un auto, ¿ya? Y se lo presta a Juanito. Hay un contrato de préstamo, ¿cierto? Él es comodatario. O se lo da en usufructo, merotenedor usufructuario. Se lo da en arrendamiento. Todos son títulos de mera tenencia. El usufructuario merotenedor, arrendatario merotenedor, comodatario merotenedor, depositario merotenedor. ¿Ya? Entonces, a Juanito, cierto que es merotenedor, le gustó mucho el auto. Lo usó, lo probó, le encantó el auto y lo quiere comprar. Y Daniela, cierto, la niña que está ahí, acepta vendérselo. Ella dice, te lo vendo, él acepta, se hizo la tradición. No se requiere que Daniela le entregue el auto. Fictamente se entiende que Daniela, solo con el contrato de compra-venta, hizo dueño a Juanito del auto. Pero que cambió el nombre, pero no me acuerdo cuál le puse. A Juanito del auto. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. ¿Por qué se llama de breve o rápida mano? ¿Y cuál es la gracia de esta tradición? ¿Ya? ¿Por qué el legislador creó esta especie de tradición? Lo que quería el legislador es eficacia jurídica y quería evitar una doble entrega. Porque recuerden que la tradición de las cosas muebles se hace con la entrega de la cosa. Por tanto, aplicando reglas generales, para que Daniela haga dueño a Juanito del auto, tiene que entregárselo, ¿ya? Si este numeral no existiese, si no existiese este tipo de tradición, fíjense lo que pasaría. Y es el mismo caso, pero ahora lo veremos sin aplicar el artículo para que entiendan la lógica. Ya entendiendo la lógica van a entender mejor el artículo.
le presta el auto como dato. Por lo tanto, Juan es mero tenedor. A Juanito le gustó mucho el auto, por lo tanto quiere comprarlo. Te lo devuelvo para que tú me lo entregues y me hagas la tradición de la cosa. Entonces, él tenía el auto, pero para hacerse dueño, como requiere entrega, tendría que devolverlo para que se lo devuelva. ¿Ya? Entonces, tiene esa lógica. ¿Ya? El legislador quiere evitar la doble entrega. Y se llama rápida mano porque el legislador entiende que pasó esto. Toma, toma, toma. Es rápida mano. Son tradiciones rápidas. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica del primer numeral. Que se haga dueño solo con el contrato de compraventa, porque el auto ya está en manos del adquirente. Entonces, que el adquirente tenga que devolver para que se lo devuelvan, no tiene lógica y ese es el objetivo de este primer numeral. ¿Ya? Esa es la tradición de breve mano. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Y tenemos la constituto posesorio, que es al revés. Recuerden que esta es cuando el mero tenedor se transforma en dueño. ¿Ya? Breve mano, mero tenedor se transforma en dueño. Y acá el dueño se transforma en mero tenedor. Es al revés. ¿Por qué se llama constituto posesorio? No tengo idea. Ahora ahí no puedo explicar el fundamento del nombre. Pero fíjense lo que pasaría acá. Daniela quiere vender el auto, ¿ya? Pero digamos que tiene que irse de viaje, por tanto quiere tenerlo un tiempo más. Te vendo el auto, pero préstamelo por una semana. Solo con ese contrato, con ese título relaticio de dominio, Juanito se hace dueño, no requiere entrega. Juanito se hace dueño y Daniela, de dueña, como le prestaron el auto, pasa a ser mero tenedora. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué se quiere evitar? Nuevamente una doble entrega. Bueno, ahí está, se transforma en mero tenedor. Y Juanito se transforma en dueño. Ya, sí. Ya, en este caso, ¿cierto? Es al revés. La dueña se transforma en mero tenedora. ¿Ya? Entonces imagínense que en este caso Daniela, que es la dueña del auto, quiere vender el auto. Ya se lo quiere vender a Juanito. Pero necesita el auto porque debe irse de viaje. Entonces Daniela le dice, Juanito, te lo vendo, pero préstamelo, porque tengo que ir de viaje. Solo con ese contrato, Juanito se hizo dueño. Ya no se requiere entrega a Juanito. Juanito se hace dueño y como Juanito le presta el auto a Daniela por una semana para que vaya de viaje, Daniela se transforma en mero tenedora y Juanito se transforma en dueño, sin necesidad de entrega. ¿Ya? Es decir, solamente con ese contrato que ven ahí, el te vendo, Juanito dueño y Daniela de dueña pasa a ser mero tenedora del auto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió ahí? Ya, bien. Nuevamente, esto tiene una lógica que es la misma lógica anterior. Se quiere evitar la doble entrega. Ya. Daniela quiere vender el auto, pero lo necesita para ir de viaje, ¿cierto? Entonces, si no se aplica este artículo y aplicamos reglas generales,
¿Qué tiene que hacer Daniela para que Juan se haga dueño? Tiene que hacer la tradición, tiene que entregárselo. Con la entrega se transforma en dueño y como Juan quiere prestarle el auto a Daniela, una vez que lo tiene en su poder, se lo devuelve y se transforma en mero tenedor. Entonces, nuevamente, fíjense, la coherencia del artículo. No queremos doble entrega, no queremos entregar y devolver, entregar y devolver, porque eso no tiene sentido jurídico. Te lo vendo, pero préstamelo. Listo. Tradición constituto posesorio. Fictamente, se entiende que Daniela le entrega el auto a Juan, que lo hizo dueño, y fictamente se entiende que Juan, al ser dueño, le entrega el auto a Daniela. Ya, entonces, con eso ya terminó la figura jurídica. Hubo venta y hubo préstamo. Solo con un contrato. Si esto no existiese, tendría que pasar así. Toma, te lo vendo, te lo entrego, ya, pero devuélvemelo. Ya, entonces no tiene sentido jurídico. Es por eso que existe esta tradición, que es una ficción. Se entiende que hubieron entregas entre las partes para evitar que esto, toma, te lo devuelvo, toma, te lo devuelvo. ¿Ya? Esa es la gracia de la de breve mano y de la constituto posesorio. Ficciones legales para evitar una doble entrega. Y apréndanselo así. El constituto posesorio de dueño a mero tenedor. Breve mano de mero tenedor a dueño. Y ahí van a sacarlo al tiro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y tradición de cosas inmuebles que ustedes saben que es con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Ya, ojo con esto que lo he visto en algunos grados de casos y lo he visto también en grado de materia, de cuáles son los pasos para realizar esta tradición o esta inscripción, ¿ya? Hay dos inscripciones, voy a repetir muchas veces inscripción, perdón. Hay dos inscripciones que se hacen de forma paralela y a la misma vez cuando usted va a inscribir. Usted va al conservador e inscribe un título de dominio y el conservador va a inscribir primeramente en un libro de repertorio y luego va a inscribir en un libro de o registro de propiedades. Es un orden que tiene el conservador, ¿ya? El repertorio es cuando obtiene una especie de número de carátula, ¿cierto? Ahí tiene número de carátula o de rol, pero ahí no hay dominio, porque la inscripción está en estudio. Entonces, cuando está en el repertorio, el conservador está analizando el título, analizando vicios, ¿cierto? Y si está todo bien en ese examen que se hace en el repertorio, pasa al otro registro y ese registro de propiedades y ahí recién se inscribe, ¿ya? No es que la persona vaya al conservador y diga quiero inscribir en el libro de repertorio y después vaya quiero inscribir en el libro de propiedad, ¿ya? No es así. Un solo acto de inscripción y en conservador en su orden interno, primero va a inscribir el título en el repertorio, lo analiza, lo estudia y si está todo bien, pasamos al registro o libro de propiedades. Pregunta de grado también, ¿ya? ¿Cuál es el conservador competente para inscribir el dominio? El caso lógico, ¿cierto?, es que se va a inscribir en el registro conservador que tiene jurisdicción respecto al inmueble, ¿cierto? Por ejemplo, en Santiago tiene jurisdicción sobre Quinta Normal, Peñaflor, ¿cierto? Estación Central, San Miguel respecto a la Cisterna, el Bosque. Todos los conservadores tienen una jurisdicción de comunas.
Y si esa comuna está dentro del conservador, se inscribe en ese conservador. Respecto a esa pregunta, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando su terreno, su predio, pertenece a dos jurisdicciones? Ya perfectamente se puede dar que una parcela sea parte de una comuna y termine en otra. Y cada comuna tiene jurisdicciones distintas. Y en ese caso se hace una doble inscripción. Por tanto, se inscribe en el conservador de jurisdicción 1 y se inscribe en el conservador 2. Ya fue pregunta de grado de casos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y recuerden, en los contratos de compraventa de inmuebles no confundan la solemnidad con la inscripción. Se pregunta mucho y no sé, el 80% ahí cae en esa. Recuerden que en la tradición de bienes inmuebles, la escritura pública es la solemnidad y la tradición es la inscripción. Usted no adquiere el dominio con la escritura pública. Es por eso que la escritura pública no es un modo de adquirir, ¿ya? Entonces, el título, la compraventa, es la solemnidad. Sirve para que el contrato se perfeccione y nazca a la vía del derecho. Y la inscripción es la tradición. Ya no se confundan porque se pregunta harto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a ver igual, antes de pasar a los casos prácticos, la tradición de vehículos motorizados, que pese a que ya la he tocado en clases anteriores, eh, se pregunta harto porque hay nociones equivocadas, ¿cierto?, respecto a esta tradición. Acá la regla es que los vehículos motorizados son cosas muebles. Y como son cosas muebles, su tradición se hace con la entrega. No tiene reglas especiales respecto a la tradición. Así que auto, cosa mueble, para transferir el dominio, vale el 684, ya con la entrega del auto. No se requiere otro trámite o otra diligencia. Entonces, repito, cosa mueble, entrego el auto, hago dueño al comprador del auto. Ya no se requiere ningún trámite extra. Se confunden en esta materia porque las ventas o adquisiciones de vehículos motorizados deben inscribirse en el registro civil. Entonces, nuevamente son palabras detonantes. Usted al cansancio va a estudiar que la inscripción es la tradición de inmuebles. Entonces, cada vez que a usted le digan inscripción, va a pensar en tradición, porque hace la asimilación a las cosas inmuebles. Y es por eso que se pregunta mucho. Entonces le dicen, ya, pero usted, el profesor, ya, pero me vendió el auto, pero no lo ha inscrito en mi nombre. ¿Soy dueño? Y ahí uno empieza a dudar, ¿ya? Pero la inscripción no tiene efectos en la tradición, porque los automóviles son cosas muebles. Por tanto, su tradición se hace con la entrega. Esta inscripción en el registro civil es una formalidad de publicidad, ¿ya? Que es para que terceros sepan que usted es el dueño. Entonces, ojo, si yo les vendo un auto a ustedes, se los entregué y el auto siga mi nombre, da lo mismo. Usted es el dueño porque yo le hice la transferencia del dominio, se lo entregué. Ahora, eso es entre nosotros.
porque terceros van a ver el certificado de inscripción de vehículos motorizados y van a ver que estoy yo. Entonces, para terceros, como se incumplió con una formalidad de publicidad, van a accionar contra mí o yo voy a ser el dueño y me van a cobrar cosas del auto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Entonces, la inscripción nos sirve para transferir el dominio, pero es importante porque para terceros el nombre que aparezca en el certificado de registro de vehículos motorizados va a ser el dueño, ¿ya? Y eso trae problemas. Eso trae problemas porque eh, aplicando, ¿cierto?, las leyes de juzgado de policía local, si una persona choca a otra o choca un auto, ¿cierto? Y no se sabe quién iba manejando, se entiende que el que chocó, que el que causó el accidente, es el que está inscrito en el certificado de vehículos motorizados. Entonces, si yo le vendo el auto a ustedes, se los entregué, está pagado el precio, etcétera. Se los entrego, ustedes son dueños al tiro, pero sigue inscrito a mi nombre. Y ustedes chocan y Carabineros no sabe que fue usted el que chocó, me van a poder demandar a mí por el accidente, a mí de querella infraccional, a mí de perjuicios, porque yo salgo en el certificado de registro de vehículos motorizados. Entonces, no es tradición la inscripción, es una formalidad de publicidad y sirve para proteger al dueño ante posibles acciones por accidentes que se cometan en el vehículo. ¿Dudas? ¿Preguntas? La tradición, ojo, eh, tiene un efecto normal o general, ¿cierto? Que es la transferencia de dominio. Pero tiene otro efecto, que es el excepcional o el anormal, que es cuando el tradente no es el dueño. Recuerden que hay una regla, ¿cierto?, en nuestro derecho, que una persona no puede transferir más derechos que los que tiene. Entonces, si yo soy dueño de un auto, yo puedo transferir el dominio del auto porque yo tengo el dominio. Pero si yo soy poseedor del auto, yo no puedo transferir el dominio del auto porque yo no tengo el dominio. Yo solamente hago poseedor al adquirente, ¿ya? Pero no transfiero el dominio porque el dominio no lo tengo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Y fíjense que tal como lo vimos en la clase pasada, lo que acabo de explicar puede inducir error. Porque dijimos, como soy dueño, yo puedo hacer la transferencia del auto. Porque como tengo el dominio, lo puedo transferir, ¿cierto? Si yo soy poseedor, dije que no puedo transferir el dominio porque no lo tengo, porque soy poseedor. Y uno ahí podría enganchar con la trampa, es decir, claro, el dueño transfiere el dominio, el poseedor no puede transferir el dominio, pero como es poseedor, transfiere la posesión. Y recuerden que la posesión no se transfiere. La posesión no se transfiere porque no es un derecho, es una situación de facto, ya es un hecho jurídico. Y es por eso que no se puede transferir. Es por eso que en el dominio se los dije, yo transfiero el dominio y en el poseedor les dije, hago adquirir la posesión. Ya, yo no transfiero, sino que el adquirente adquiere la posesión que otorga el contrato, ya, pero no hay transferencia de posesiones, ya, eso es incorrecto. Entonces, cuando el que transfiere, ¿a qué se refiere con el cómputo de tiempo?
Ah, la agregación de posesiones. Sí, recuerden que hay una figura en materia de posesión que es la agregación de posesiones, que siempre que hayan posesiones de buena fe y posesiones justas, podemos sumar las posesiones, ¿ya? Pero tal como lo expliqué en la clase pasada, no es que yo le transfiera la posesión, eso está incorrecto. Solo que aunque suene lo mismo en la práctica, hay que aplicarlo lo que dice jurídicamente la ley. El adquirente agrega a su posesión mi tiempo de posesión. Ya es por eso que la institución se llama agregación de posesiones y no transferencia de posesiones. ¿Ya? Así que la posesión no se puede transferir porque no es un derecho, es un hecho, ¿ya? Y los hechos no se transfieren. Hay casos en que sobre una cosa, cuando hay muchos poseedores y son posesiones regulares y de buena fe, el poseedor 1 lleva 1 año, el poseedor 2 años, poseedor 3 años, se suman todas respecto al último poseedor, ¿ya? Pero eso se llama agregación de posesiones, ya no es transferencia de posesiones. ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces, casos que podrían preguntar o que debe tener presente, si el tradente no es dueño y el adquirente actúa de buena fe, el adquirente se constituye como poseedor regular. Fíjese que yo nunca ocupo la palabra transfiere la posesión regular, transfiere la posesión irregular, porque la posesión no se puede transferir. Y cuando es de mala fe, ¿cierto? El adquirente se constituye como poseedor irregular. Entonces, cuando el tradente es dueño, transfiere el dominio, que es la regla general, pero cuando el tradente no es dueño, solamente va a hacer que el adquirente se transforme o se configure una posesión respecto a su persona. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya, ya, vamos entonces ahora a hacer varias aplicaciones. Si no me equivoco, hice contrastes entre los casos para que ustedes vayan interiorizándose en la aplicación. Ya. Nuevamente tenemos un contrato de compra-venta entre Daniela y Juanito. Daniela vende el auto a Juanito y se lo entrega. Se lo entregó, le hizo la tradición y como está hecha la tradición, ya sabemos que Juanito es adquirente. No tenemos que ver nada más, si vemos más, nos vamos a enredar. Porque la tradición de cosa mueble y de los automóviles se hace con la entrega. Artículo 684. ¿Ya? Le entregamos el auto. Como Daniela no es la dueña, significa que no le puede transferir el dominio y que no puede hacer que Juanito sea dueño. No puede transferir más derechos que los que tiene. Como no es dueña, se entiende que es poseedora. Y como es poseedora, solamente puede constituir al adquirente como poseedor. ¿Ya? Y el adquirente, digamos que adquiere este auto de buena fe. Ya. Ojo, acá hay una pregunta que se hace mucho. Fíjense que aquí está pasando colado en el ejemplo que no es dueña. Por tanto, estamos hablando de la venta de cosa ajena. Y recuerden que la venta de cosa ajena vale, ¿ya? Por tanto, esta venta es válida. ¿Qué preguntan en los grados? Teniendo en cuenta que Daniela no es dueña del auto y que el dueño es Marcelo,
y se lo vende a Juanito. Esa venta de cosa ajena, ¿es justo título? Y la respuesta es que sí. Ya la venta de cosa ajena es justo título. Parece raro porque estamos vendiendo a alguien algo de un tercero, sí. Pero recuerden lo que vimos en la clase pasada. Dijimos que los casos de justo título estaban enumerados y eran solamente esos y no otros. Y que por mucho que usted entienda que pueda haber alguna mala fe, que entienda que puede haber algún perjuicio, no hay que dejarse llevar por lo que usted cree y solamente hay que aplicar el artículo 704. El artículo 704 dice que son títulos injustos: el putativo, el doloso, el nulo y el representante que actúa sin serlo. En ninguna parte está la venta de cosa ajena. Es por eso que la venta de cosa ajena vale y además es justo título. Por tanto, el adquirente está de buena fe, justo título, se lo entregaron, Juanito es poseedor regular. ¿Me escucho? Mm, 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 mm. ¿Me escucho? Volví, creo que se había cortado. Si me confirman, por favor. Ya, ya bien. ¿Se ve bien la pantalla o se ve como borroso, como si hubiese poca calidad? Bien, bien. Entonces poseo regular, ¿ya? Em, entonces acá, repito, ¿cuál es la trampa acá? Que en el grado le van a insistir, o en el examen le van a insistir que es venta de cosa ajena. Ya, en algún momento se tendrá que arreglar cuando vuelva mejor el internet, yo creo. Ya. Le van a insistir que es venta de cosa ajena. Usted va a creer que el título es injusto y usted va a colocar a Juanito como poseedor irregular, porque le falta el justo título. ¿Ya? Así que aquí la trampa, más que nada, es la venta de cosa ajena, que vale y es justo título. ¿Ya? La venta de cosa ajena no es título injusto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Por otro caso, nuevamente Daniela le vende el auto al adquirente y se lo entrega. Nuevamente Daniela no es dueña del auto. Y le dicen que Juanito está de mala fe en la adquisición del auto. Está de mala fe, pero tiene justo título. Le van a preguntar, ¿qué calidad tiene Juanito respecto al auto? Y en el caso o en el enunciado le van a señalar, Juanito adquirió la cosa de mala fe, pero hay justo título. ¿Qué calidad cree que tiene Juanito respecto a la cosa? Y ahí poseedor irregular, pero no por el título injusto de la venta de cosa ajena, ¿ya? Sino que porque estaba de mala fe. Recuerden que la posición regular requiere buena fe inicial, justo título y tradición cuando el título es trataticio de dominio, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. La venta de cosa ajena vale, es válida y es justo título. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya. Nuevamente le vende el auto, pero ahora Daniela es dueña, ojo, es dueña del automóvil y se lo entrega a Juanito. Y Juanito no paga el precio.
Juanito, pese a que no paga el precio, se hace dueño igual del auto. ¿Por qué? Porque hay tradición. Yo se lo entrego y Juanito se hace dueño. El pago o el no pago del precio da lo mismo. El pago o no pago no influyen en la tradición, ya generalmente. Entonces yo se lo entregué, lo hice dueño y en el grabo le colocan, pero que tenga cuidado que Juanito no pagó el precio. Y ahí le ponen factores que usted empieza a dudar de la institución que está aplicando. Pero la regla es que se hace dueño igual, ya da lo mismo, repito, que no haya pagado el precio porque se hizo dueño con la entrega. La entrega es la tradición. Siempre que le coloquen algo respecto al precio en el grado, si es de alternativas, descártelo porque nunca es. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, fíjense que es el caso contrario. Daniela es dueña del auto, Juanito pagó el precio, es contrario al caso de al lado. Pagó el precio, pero nunca le entregamos el auto. Juanito será dueño del auto porque pagó el precio, no, porque falta la tradición. Juanito no se va a hacer dueño mientras Daniela no le entregue el auto y efectúe ese acto de transferencia, ¿ya? Por tanto, ¿qué es Juanito? Juanito no es poseedor porque no le han entregado el auto, no tiene ánimos y no tiene corpus. No es dueño porque no le han hecho la tradición. Entonces, como no hay entrega, no hay ni posesión, ni tampoco hay dominio. ¿Qué habría? Que lo vimos anteriormente. Juanito solamente tiene una opción, o tiene varias acciones, pero que son personales. Esas acciones personales nacen del contrato de compraventa. Los contratos generan acciones personales, los modos de adquirir generan acciones reales. Acá no hay modo de adquirir, porque no hay tradición, solamente hay contrato, compraventa. Por lo tanto, Juanito solo tiene acciones personales derivadas de ese contrato de compraventa. Acción de cumplimiento forzado, acción de resolución, acción de perjuicios. ¿Ya? Entonces, acá fíjense que pagó el precio, pero no se hizo dueño, porque el pagar el precio no es importante. Y en el caso de al lado, no paga el precio y se hace dueño igual. ¿Ya? Entonces, todo enunciado y toda pregunta que le hagan. Ya, pero que no pagó, entonces no es dueño. Nada que ver. Ya, pero que pagó, entonces se hizo dueño. Nada que ver tampoco. El pago, generalmente, salvo que se estipule en el contrato, no transfiere el dominio y no da derecho a adquirir el dominio. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora fíjense que cambia el contrato. Ya Daniela no le vende el auto a Juanito, sino que se lo presta. Ya es un comodato. Le entregó el auto. Préstamo de uso es un comodato. Contrato de mera tenencia. Daniela está bien. Es la dueña y siendo dueña le presta el auto a Juanito. Hasta ahí ningún problema. Y Juanito, una vez que le entregan el auto y lo está usando, ¿cierto? No quiere devolver el auto. Daniela, si quiere recuperar el auto, no tiene acción reivindicatoria, porque la acción reivindicatoria, recuerden, sujeto activo, dueño no poseedor, sujeto pasivo, poseedor no dueño. Este es un contrato de préstamo.
que hace que Juanito sea mero tenedor. Y el sujeto pasivo de la acción reivindicatoria es que Juanito sea poseedor no dueño. Juanito no es poseedor, es mero tenedor. Por tanto, no procede la acción reivindicatoria. No se cumplen los requisitos de los sujetos. Entonces acá nuevamente, si fuese un comodato, Daniela tiene acciones personales, que es la acción de comodato. Si fue un comodato precario, acción de comodato precario. Si es que Juanito está usando el auto por ignorancia de Daniela y Daniela lo quiere recuperar, acción de precario. Pero son acciones personales que nacen del contrato. Ya no procede acción reivindicatoria porque la reivindicatoria nunca contra mero tenedores, solo contra poseedores no dueños. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nuevamente hay un préstamo, le entrega el auto, Daniela efectivamente es la dueña, nuevamente Juanito no quiere devolver el auto y ahora empieza a comportarse como dueño. Ahora, en apariencia, Juanito tiene ánimos porque se cree dueño y como tiene el auto en su poder, tiene el corpus. Por tanto, ¿podrá Daniela reivindicar el auto contra Juanito que se cree dueño, por tanto tiene ánimos y corpus que son de la posesión? No, ya, porque como vimos en la clase pasada, el mero tenedor nace mero tenedor y va a morir siendo mero tenedor. El cambio de ánimo del mero tenedor no lo transforma en poseedor. Así que acá, por mucho que Juanito empiece a comportarse como dueño, empieza a comportarse como poseedor, como él nace mero tenedor porque es un préstamo, él sí o sí sigue siendo un mero tenedor pese al cambio de ánimo. Es por eso que como es mero tenedor y no es poseedor no dueño, no procede la acción reivindicatoria en su contra. Entonces Daniela, nuevamente, no tiene acción reivindicatoria, pero sí tendría las acciones personales del contrato. Acción de comodato, acción de comodato precario o acción de precario según el caso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y la última. Daniela le vende el auto a Juanito y Daniela no es dueña del auto. Estamos nuevamente en un caso de venta de cosa ajena. Juanito no paga el precio y pasan 2 años. ¿Podrá Juanito entonces hacerse dueño gracias a la prescripción adquisitiva? Sí, ya. Acá el caso no les señala en ninguna parte que falte un requisito de la posesión regular. En ninguna parte le dicen que está de mala fe, en ninguna parte le dicen que falta un justo título y la tradición está hecha porque hubo entrega. Y acá una cosa importante, sobre todo para los que dan grado de casos. No, a ver, no encuentro la palabra. Eh, no le dé una interpretación subjetiva a los factores que da el caso. ¿Por qué se lo digo? Porque los casos normalmente tienen que tener ítems, factores, cualidades, características expresas. Uno no puede intuir, porque si uno intuye e interpreta, son muchos alumnos los que dan el grado, todos pueden interpretar de forma distinta, así que no se puede interpretar.
¿Qué pasa acá? Uno lee no paga el precio y dice, pucha, Juanito no ha pagado el precio, yo creo que está de mala fe. En ninguna parte se lo dijeron. Usted asumió la mala fe solamente porque se no paga el precio y perdió, ¿ya? Porque puede ser que está cesante, porque no pudo, le faltó plata. Si en el grado le dicen intencionalmente dejó de, ahí podríamos empezar a batallar, ¿ya? Pero usted no interprete subjetivamente los factores e información del caso. Para que haya mala fe, tiene que haber una frase específica que se da a entender que hay mala fe, ¿ya? Obviamente, entre nosotros podríamos entender que si no paga el precio, se podría entender que hay mala fe, estoy de acuerdo, pero el grado no lo dice. Y si no lo dice, no hay mala fe. Recuerden que en nuestro derecho, ¿cierto? La buena fe se presume y la mala fe hay que probarla. Así que se presume que Juanito está de buena fe. Es por eso que pese a que no ha pagado el precio, como ya pasaron los 2 años, él adquiere por prescripción adquisitiva ordinaria porque es poseedor regular. Buena fe inicial, justo título y tradición porque es una compraventa. ¿Dudas, preguntas? Y por último, le vende el auto, Daniela no es dueña, nuevamente no paga el precio, y miren, ahora pasan 10 años, o sea, el tiempo máximo de prescripción. ¿Qué si usted cree que si Juanito no pagó el precio, está de mala fe? Usted va a decir, justo, prescripción extintiva extraordinaria, son 10 años, Juanito no paga el precio, por lo tanto está de mala fe, ya, es poseedor irregular y va a empezar ahí a, a formar apreciaciones que están incorrectas. Le van a preguntar, tengo que corregir eso, a menos que me falte algo, no. Juanito, ¿puede adquirir la posesión por prescripción adquisitiva extraordinaria? La respuesta es que no. No adquiere por prescripción adquisitiva extraordinaria porque Juanito es poseedor regular, ¿ya? Por tanto, va a prescribir el auto en 2 años, no en 10, porque él no está de mala fe, no tiene título injusto y se hizo de tradición. Así que tiene los requisitos completos de la posesión irregular, perdón, de la posesión regular. Eso. ¿Hay dudas, preguntas? Ya. Si se fijan, eh, esto se mecaniza, ¿ya? Posesión inscrita se mecaniza, tradición se mecaniza y hay que aplicar en la posesión inscrita 724 tal cual está, no complicarse con informaciones extras, porque eso es lo que hace que usted se equivoque. Y con la tradición igual. Ustedes vieron que hubieron muchos casos con el tema de, ¿cómo se llama esto? Del pago del precio, ¿ya? Y el pago del precio nunca sirve ni para transferir ni para transferencia. El pago del precio siempre es un distractor, ¿ya? Así que eso deben tener presente para efecto de grado. ¿Dudas, preguntas? Ya. Eso sería todo entonces. En la próxima clase, que sería la última, yo tenía contemplado 4 clases, pero podemos ver todo bien en 3. Viene ocupación, accesión, que siento que es lo más difícil, y prescripción adquisitiva, ¿ya? Y ahí terminaríamos con bienes. Así que eso. Muchas gracias por conectarse, por siempre estar hasta el final, y espero verlo, ¿cierto?, el próximo martes que terminamos bienes. Y así que muchas gracias y que tengan buenas noches.